¿Y si te dijera que el propósito de tu vida no es ser feliz? Suena raro, ¿verdad? Desde que somos niños nos repiten lo mismo: estudia, consigue un buen trabajo, enamórate, viaja, cómprate cosas, y serás feliz. La sociedad occidental lo ha convertido casi en un derecho constitucional. Pero ¿cuántas veces, después de lograr algo importante, has sentido ese vacío silencioso que vuelve? Esa vocecita que pregunta, ¿esto es todo? Hoy vamos a dar la vuelta a esa idea. No con sermones religiosos, sino con psicología moderna, historias reales y la sabiduría que un hombre descubrió hace 2500 años bajo un árbol en la India. Vamos a ver por qué perseguir la felicidad directamente suele hacernos más infelices, y por qué el verdadero propósito de la vida, según el Buda, es algo mucho más liberador: acabar con el sufrimiento. No es una meta mística. Es práctica, aplicable hoy mismo en tu trabajo, tu familia y tu día a día. Quédate hasta el final. Puede que al terminar este vídeo mires tus metas de otra forma, y encuentres una paz que nunca habías imaginado. Imagina esto: suena la alarma por la mañana. Ni siquiera has abierto bien los ojos y ya estás deslizando el dedo por la pantalla. Instagram. En menos de 10 segundos, sin darte cuenta, ya te han impactado 3 anuncios perfectamente diseñados para ti, 2 historias de influencers brindando en un yate en algún lugar paradisíaco y un reel de alguien que asegura haber transformado su vida en 30 días. Todo rápido, brillante, aspiracional y ligeramente incómodo. Porque, aunque no lo notes de inmediato, algo dentro de ti ya ha empezado a compararse. Bienvenidos a la era de la felicidad como objetivo. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanta información, tantas oportunidades y tantas formas de mejorar nuestra vida. Y, sin embargo, nunca antes habíamos estado tan obsesionados con la idea de ser felices, todo el tiempo. Vivimos en una época donde todo, y todos, nos venden exactamente la misma promesa: más dinero, más experiencias increíbles, más productividad, más likes, más seguidores. Más y más. Y entonces, casi como una ecuación matemática incuestionable, se nos repite una y otra vez: más es igual a mejor. Mejor es igual a más feliz. Lo curioso es que esta idea no solo viene de la publicidad. Está en todas partes. En los influencers que sigues, en los podcasts que escuchas, en las apps que descargas para meditar, en los libros de autoayuda, incluso en esos psicólogos de TikTok que resumen la vida en 60 segundos. Todos parecen estar alineados en el mismo mensaje: si optimizas lo suficiente tu vida, si tomas las decisiones correctas, si acumulas lo necesario, la felicidad llegará. Y se quedará. Pero aquí viene la parte incómoda. La que no queda bien en un reel ni en una campaña de marketing. Los datos científicos dicen exactamente lo contrario. La psicóloga Iris Maus, tras años de investigación, llegó a una conclusión que rompe por completo esta narrativa: cuanto más obsesionados estamos con la idea de tener que ser felices, más probabilidades tenemos de sentirnos solos, ansiosos y, en muchos casos, deprimidos. A este fenómeno lo llamó la paradoja de la felicidad. Y sí, suena contradictorio. Pero cuando lo piensas un momento, tiene todo el sentido del mundo. Es como si la felicidad fuera un gato. Uno de esos gatos independientes, impredecibles. Si intentas perseguirlo desesperadamente, correr tras él, agarrarlo a la fuerza, lo único que consigues es que huya más rápido. Pero si te sientas, te relajas, dejas de forzarlo, a veces, solo a veces, se acerca por sí solo y se queda contigo. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué pasa esto? Porque la felicidad que nos han vendido es, en gran parte, un espejismo. Un truco de magia muy bien ejecutado. Nos enseñan el resultado final, pero nunca el proceso real. Nos muestran la cima, pero no la subida, ni lo que pasa después de llegar. Consigues ese ascenso que tanto deseabas. Durante unos días, quizá un par de semanas, te sientes imparable. Como si todo hubiera valido la pena. Como si, por fin, hubieras llegado. Pero pasa un mes, y esa sensación empieza a desvanecerse.
Y sin darte cuenta, ya estás mirando el siguiente objetivo. El siguiente escalón. Te compras el último iPhone, el coche con el que soñabas o haces ese viaje que llevabas años imaginando. Y al principio todo es emoción. Fotos, vídeos, historias, sonrisas. Pero 3 meses después, ese teléfono ya no parece tan nuevo, el coche ya no te acelera el pulso como antes y, cuando miras las fotos del viaje, recuerdas más el cansancio que la euforia. Esto no es casualidad. Tiene un nombre técnico que suena complejo, pero en realidad es muy sencillo: adaptación hedónica. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para mantenernos constantemente felices. Es increíblemente bueno adaptándose. Todo lo que antes era extraordinario, con el tiempo se vuelve normal. Lo que ayer te hacía saltar de alegría, hoy se convierte en parte del fondo. Y así, casi sin darte cuenta, vuelves al mismo nivel de satisfacción de siempre, o incluso un poco más abajo. Y justo cuando empiezas a acostumbrarte, aparece algo nuevo que necesitas. Pero si esto no fuera suficiente, hay un factor más que amplifica todo este efecto: las redes sociales. Instagram, TikTok, YouTube, son escaparates. Pero no de la vida real, sino de su versión editada. Vemos el reel de highlights de los demás, la fiesta, el cuerpo perfecto, la pareja ideal, el beso al atardecer, el éxito profesional. Todo comprimido en segundos, con música épica de fondo. Lo que no vemos, lo que nadie sube, es el insomnio de las 3 de la mañana. Las dudas. La ansiedad. Esa sensación extraña de vacío que aparece incluso cuando, en teoría, todo va bien. Y ahí es donde ocurre algo peligroso. Empezamos a creer que los demás están viviendo una película increíble en calidad 4K, mientras nosotros estamos atrapados en un episodio mediocre de una serie de bajo presupuesto. Nos comparamos con una ficción, y perdemos. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a confundir los medios con el fin. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en el objetivo. El éxito deja de ser una consecuencia y se vuelve una obsesión. El placer, la validación externa, la aprobación, todo se transforma en la meta final. Pero nunca lo fue. Eran solo caminos hacia algo más profundo. Algo más difícil de medir, de mostrar y, sobre todo, de vender. Y ese error, tan simple que pasa desapercibido, es el que nos está dejando agotados, quemados, corriendo sin parar en una cinta que no lleva a ningún sitio. Porque aquí está la paradoja final: nunca habíamos tenido tanto, y, aún así, nunca había sido tan común sentir que nos falta algo. Algo que no sabemos nombrar. Algo que no aparece en ninguna app. Algo que no se puede comprar. Bienvenido al capítulo 1 de esta historia. La gran trampa moderna. Vamos a jugar un juego incómodo, pero necesario. Cierra los ojos un segundo e imagina que, a partir de mañana, tu vida cambia por completo. No un poco. No mejor. Completamente. Tienes dinero a montones, tanto que ni siquiera miras el precio de nada. Fama mundial. La gente te reconoce por la calle en cualquier país. Reconocimiento, poder, respeto. Casas espectaculares en distintos lugares del mundo, coches de lujo, acceso a todo lo que siempre viste como inalcanzable. Tu nombre aparece en titulares, en entrevistas, en libros, incluso en la historia. Ahora respóndete con total honestidad. ¿Ya eres feliz para siempre? Suena bien, ¿no? Suena como el final perfecto de la historia. Pues, según las personas que realmente llegaron a esa cima, la respuesta es un rotundo, incómodo y a veces doloroso no. Y aquí es donde empieza a romperse el mito. Mira lo que nadie te cuenta cuando te venden el sueño del éxito total. Jim Carrey, el hombre que nos hizo reír a carcajadas durante décadas, alguien que aparentemente lo tenía todo: dinero, fama, reconocimiento mundial, lo dijo sin rodeos en una entrevista que todavía resuena. Ojalá todo el mundo pudiera hacerse rico y famoso para que se dé cuenta de que eso no es la solución. Boom. Sin adornos. Sin filtros.
El cómico más famoso del planeta diciendo en voz alta lo que casi nadie quiere aceptar: el dinero y la fama no llenan ese vacío del que nadie habla. Y no es un caso aislado. Steve Jobs, el genio detrás de Apple, el hombre que cambió para siempre la forma en la que usamos la tecnología, llegó al final de su vida con una claridad brutal. Miró hacia atrás, y lo que vio no fue solo éxito. También vio ausencias. Confesó que había descuidado profundamente a su familia. Que había sacrificado momentos irrepetibles por construir algo gigantesco. Y que, de todo lo que había logrado, lo que más le dolía, era el tiempo que no recuperaría jamás. Imagínalo un segundo: revolucionaste el mundo con un dispositivo que cabe en el bolsillo, pero no estuviste presente en momentos clave de la vida de las personas que más querías. La pregunta cae sola: ¿valió la pena? Y si crees que esto solo les pasa a figuras modernas, espera. Isaac Newton, uno de los cerebros más brillantes de la historia, el hombre que sentó las bases de la física que todavía usamos hoy, no murió sintiéndose pleno ni completo. Al contrario, se describió a sí mismo como un niño jugando con conchas en la orilla del mar, mientras el vasto océano de la verdad seguía completamente inexplorado frente a él. Piénsalo bien: el tipo que básicamente ayudó a descifrar cómo funciona el universo, se sintió pequeño, incompleto, lejos de haber llegado. Y luego está Leonardo da Vinci. Pintor, inventor, científico, arquitecto, probablemente uno de los seres humanos más talentosos que han existido. El creador de la Mona Lisa, una de las obras más icónicas de todos los tiempos. Y aún así, en su lecho de muerte, no celebró su genialidad. No se fue con sensación de logro absoluto. Al contrario, lamentó que su trabajo no había alcanzado el nivel de perfección que él creía posible. El hombre que redefinió lo que significa ser un genio, sintió que le había faltado. Y si crees que el arte o la ciencia son mundos aparte, mira la música. Michael Jackson, el rey del pop, uno de los artistas más exitosos de la historia, alguien que llenaba estadios enteros y acumulaba premios, lo repetía constantemente: nunca estoy satisfecho con nada. Nunca. Ni con los Grammy Awards, ni con los millones de discos vendidos, ni con la adoración global. Nunca era suficiente. Y aquí es donde todo empieza a incomodar de verdad. Porque todos ellos tuvieron exactamente lo que la mayoría de nosotros desea en silencio: éxito, dinero, admiración, impacto, legado. Y aún así, sintieron ese hueco. Ese vacío raro, difícil de explicar, que no desaparece aunque sigas sumando logros. Ese silencio interno que aparece cuando todo lo externo parece estar bien. Entonces, aquí está la verdad incómoda que casi nadie quiere decir en voz alta. No es que el éxito sea malo. No es que el dinero sea el enemigo. No es que la fama destruya automáticamente. El problema es otro. Es que ninguna de esas cosas toca la raíz real del malestar humano. Porque ese vacío del que hablamos no es un problema externo. No es algo que se arregle añadiendo más cosas, más reconocimiento o más validación. No funciona así. Puedes subir el sueldo, multiplicar los seguidores, llenar la estantería de premios, y aún así sentir que algo no encaja. Porque lo que falta, no está en lo que acumulas. Está en otro lugar. Y cuando empiezas a entender esto, de verdad entenderlo, no solo escucharlo, algo cambia. Empiezas a mirar todo ese éxito con otros ojos. Deja de parecer la meta final y empieza a verse como lo que realmente es: una parte del camino, no el destino. Y ahí, justo ahí, es donde la gran trampa moderna se vuelve evidente. Porque te das cuenta de que has estado corriendo hacia algo que, en el fondo, nunca iba a llenarte. Prepárate, porque aquí viene la clave que lo cambia todo. La pieza que encaja el puzzle entero. La verdad que casi nadie te cuenta cuando te venden la famosa búsqueda de la felicidad. No perseguimos la felicidad. En realidad, huimos del malestar. Y aunque suene como un simple juego de palabras, no lo es. Es una diferencia enorme. Radical. Una de esas ideas que, cuando realmente la entiendes,
hace que todo lo demás empiece a tener sentido de golpe. Porque si lo piensas bien, la mayoría de las cosas que haces en tu día a día no nacen de una alegría pura, nacen de una incomodidad previa. De una sensación que quieres quitarte de encima. Hace más de 2500 años, Buda lo explicó con una metáfora tan simple como devastadora. Se conoce como el Sutra de la Flecha. Imagina que alguien te dispara una flecha envenenada. El dolor es inmediato, intenso, innegable. Ese es el primer golpe, la primera flecha. Y en nuestra vida moderna, esa flecha tiene muchas formas. El estrés que no sabes gestionar, el aburrimiento que te pesa, la ansiedad que aparece sin avisar, la soledad, ese vacío raro que sientes a veces aunque todo esté bien. Ese es el primer dolor. Ahora viene lo interesante. En lugar de quedarnos ahí, de observar ese dolor, de entenderlo, hacemos algo casi automático. Disparamos una segunda flecha. Buscamos placer. Rápido. Inmediato. A mano. Comemos sin hambre real. Compramos cosas que no necesitamos. Abrimos el móvil y empezamos a hacer scroll sin pensar. Bebemos, trabajamos sin parar, encadenamos episodios de series hasta que el cuerpo no puede más. Todo vale, con tal de no sentir lo que estamos sintiendo. Pero aquí está el truco. El truco que lo cambia todo. Ese placer que buscamos no es felicidad. Es alivio. Y no es lo mismo. Es como tener un picor insoportable en la espalda. Ese punto exacto al que no llegas bien. Y de repente, por fin, consigues rascarte. ¡Qué placer! Durante unos segundos es casi glorioso. Sientes alivio, incluso una pequeña euforia. Pero hay algo importante que normalmente no pensamos. Si no hubiera picor, rascarte no sería nada especial. Ni siquiera lo harías. No lo necesitas. El placer venía del alivio de quitar un malestar previo. Y esto se repite en casi todo. Piensa en la comida. Cuando tienes hambre de verdad, ese primer bocado es espectacular. Sabores intensos, satisfacción inmediata, incluso cierras los ojos sin darte cuenta. Pero sigue comiendo. El quinto bocado ya no es igual. El décimo empieza a pesar. Y si continúas, llega el punto en el que te sientes pesado, incómodo, incluso arrepentido. El mismo acto que empezó como placer, termina convirtiéndose en molestia. Eso es lo que en el budismo se describe como el sufrimiento del cambio. Todo placer condicionado tiene fecha de caducidad. Depende de que antes haya una carencia, una incomodidad, un vacío. Y tarde o temprano, esa condición cambia. El cuerpo se adapta, la mente se acostumbra, y lo que antes era agradable deja de serlo. O peor, empieza a doler. Y aquí es donde entra algo aún más inquietante. La psicología moderna no solo coincide con esto, lo confirma constantemente. Mira las adicciones. Al principio todo gira en torno al subidón. La primera copa, el primer cigarro, el primer like que te hace sentir validado, ese scroll infinito que te engancha. Hay un pico. Un momento alto. Pero con el tiempo, ese pico desaparece. Ya no buscas sentirte increíble. Buscas no sentirte mal. Buscas evitar el bajón. Evitar la incomodidad de no tenerlo. Evitar ese vacío que aparece cuando paras. Y sin darte cuenta, has pasado de perseguir placer a escapar del malestar. Lo mismo pasa con el móvil. ¿Cuántas veces lo miras sin motivo real? No porque haya algo importante, sino porque hay un pequeño vacío, un microsegundo de aburrimiento que no quieres sentir. Lo mismo con la comida emocional cuando estás estresado. O con trabajar sin parar para no enfrentarte a esa sensación interna de no ser suficiente. Es el mismo patrón, con diferentes máscaras. Y así, poco a poco, entramos en lo que podríamos llamar una cinta de correr emocional. Corremos. Nos distraemos. Consumimos. Buscamos estímulos constantemente. Pero la cinta se mueve a la misma velocidad que nosotros. No avanzamos. Solo nos mantenemos ocupados. Al final del día, cuando todo se apaga, cuando por fin hay silencio, seguimos exactamente en el mismo punto emocional. Solo que más cansados.
más saturados. Y, a veces, más vacíos. Y esta es la parte que cuesta aceptar. Porque implica reconocer algo incómodo. No estamos persiguiendo la felicidad. Estamos huyendo. Huyendo de sensaciones que no queremos sentir. De pensamientos que no queremos escuchar. De partes de nosotros mismos que preferimos tapar con ruido, con estímulos, con actividad constante. Pero cuanto más huimos, más nos persigue. Y ahí está la gran trampa del deseo. Una trampa silenciosa, invisible, pero increíblemente poderosa. Porque mientras creas que estás corriendo hacia algo bueno, no te das cuenta de que en realidad estás escapando de algo que nunca has mirado de frente. Ahora viene el momento que lo cambia todo. El giro de guión que nadie espera en esta historia. Imagina a un joven príncipe que lo tenía absolutamente todo, Siddhartha Gautama. Palacios de oro, sirvientes, joyas, los mejores vinos, las mujeres más bellas, jardines perfectos, una vida diseñada para que nunca faltara nada. Cualquier persona normal habría dicho, este tipo ya ganó el juego de la vida. Pero una mañana, Siddhartha salió de su palacio protegido y vio por primera vez tres cosas que nadie le había dejado ver antes. Un anciano arrugado y débil. Un enfermo retorciéndose de dolor. Y un cadáver siendo llevado al crematorio. En ese instante lo entendió todo. Ningún placer, por intenso que fuera, podía protegerlo de lo inevitable. La vejez, la enfermedad y la muerte. Ningún lujo podía detener el paso del tiempo. Ninguna distracción podía borrar la realidad de que todo lo que amamos termina cambiando o desapareciendo. Así que hizo algo radical. Una noche se escapó del palacio, se cortó el pelo, se quitó las joyas y renunció a todo. Se convirtió en un mendigo errante en busca de la verdad. Después de años de meditación extrema, ayunos brutales y búsquedas desesperadas, una noche se sentó bajo un árbol llamado Bodhi. Y allí, tras una larga noche de profunda contemplación, despertó. Lo que descubrió no fueron bonitas frases motivacionales. No fue un sé positivo y todo irá bien. Descubrió las 4 nobles verdades. No son dogmas religiosos. Son un diagnóstico médico del ser humano. Tan preciso como un doctor que te dice exactamente qué tienes y cómo curarlo. Primera verdad, la verdad educa. La vida está impregnada de insatisfacción. No solo el dolor fuerte y obvio, accidentes, rupturas, pérdidas. También esa sensación sutil, casi invisible, de que nada dura, de que siempre falta algo, de que incluso en los mejores momentos hay un fondo de inquietud. Esa sensación de esto es todo, que muchos sentimos aunque todo nos vaya bien. Segunda verdad, el origen del sufrimiento. Todo nace del craving, del aferramiento, de esa sed constante llamada ta. Queremos que las cosas sean exactamente como nosotros deseamos, no como realmente son. Queremos que lo bueno nunca termine y que lo malo nunca llegue. Ese deseo incesante nace de la ignorancia, no vemos la realidad tal como es. Tercera verdad, la cesación. Si es posible acabar con el sufrimiento. Cuando se extingue ese fuego del craving, cuando dejamos de aferrarnos desesperadamente, el sufrimiento se apaga solo. A eso se le llama nirvana, una paz incondicional, una libertad que no depende de nada externo. Cuarta verdad, el camino. El noble óctuple sendero. La receta práctica, paso a paso, para entrenar la mente y salir de la trampa. El Buda no enseñó sé feliz a toda costa. No vendía felicidad barata. Enseñó algo mucho más honesto y poderoso. Entiendo el sufrimiento y cómo ponerle fin. Y aquí viene la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de perseguir la felicidad como un loco, cuando entiendes y sueltas el aferramiento, surge una alegría mucho más profunda, estable y tranquila. Una alegría que ya no depende de que todo salga como tú quieres. Esa es la gran revelación del Buda. Y es, probablemente, la respuesta más antigua y más efectiva a la gran trampa moderna en la que estamos atrapados.
Bien, ya sabemos que estamos corriendo en una cinta de correr emocional. Ya sabemos que el éxito no llena el vacío y que huimos del malestar en vez de perseguir la felicidad. Ahora viene la mejor parte, la solución. Y la mejor noticia es que no es para monjes en la montaña. Es para ti y para mí, aquí y ahora, en medio del tráfico, del trabajo, del WhatsApp y de la vida real. El Buda lo llamó el noble óctuple sendero. Suena antiguo y complicado, pero en realidad es una guía práctica de 8 herramientas que puedes empezar a usar hoy mismo. Piensa en ellos como los 8 radios de una rueda de bicicleta. No hace falta que los 8 estén perfectos desde el día 1. Cuanto más fuertes los vayas haciendo, más suave y estable avanza tu vida. Vamos a verlos uno por uno, de forma sencilla y aplicable. Primero, visión correcta. Se trata de ver la realidad como realmente es. Todo es impermanente, todo está interconectado y nada externo te va a completar del todo. Deja de creer que el próximo ascenso, el próximo viaje o la próxima relación te van a dar la paz definitiva. Esa visión clara te ahorra años de frustración. Segundo, intención correcta. Empieza el día con una intención clara y honesta. Antes de salir de la cama, dite a ti mismo, hoy quiero actuar con amabilidad y sin aferrarme tanto a las cosas. No es magia, pero cambia el tono de todo tu día. Tercero, habla correcta. Tus palabras importan más de lo que crees. Habla con verdad, pero también con utilidad y amabilidad. Antes de mandar ese mensaje por WhatsApp, antes de criticar en el trabajo o de discutir en casa, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es útil? ¿Es amable? Pequeños cambios en cómo hablas pueden transformar tus relaciones. Cuarto, acción correcta. Vive con integridad. No dañar, no robar, no explotar a otros. No se trata solo de no hacer cosas malas, sino de actuar de forma que tu conciencia esté tranquila. Cuando tus acciones están alineadas, el peso emocional que cargas se reduce muchísimo. Quinto, medios de vida correctos. Elige un trabajo o una forma de ganarte la vida que no cause daño innecesario, o al menos que no vaya directamente contra tus valores más profundos. Si tu trabajo te hace sentir que estás traicionando lo que eres, tarde o temprano te pasará factura. No tienes que renunciar mañana, pero sí puedes empezar a moverte hacia algo más alineado. Sexto, esfuerzo correcto. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo en el gimnasio. Cultiva lo sano, paciencia, gratitud, amabilidad, y deja ir poco a poco lo tóxico, envidia, rumiación, ira automática. No es fácil, pero es como hacer series, duele al principio, pero los resultados se notan. Séptimo, atención correcta, mindfulness. La más famosa y la más práctica, estar presente. Come comiendo, sin mirar el móvil. Escucha escuchando, sin estar pensando que vas a responder. Vive viviendo, en vez de vivir en piloto automático o en el pasado/futuro. Esto solo ya reduce el 70% del estrés diario. Octavo, concentración correcta. Entrena la mente para que se calme y se enfoque. No necesitas ser un maestro zen. Solo 10 minutos al día de meditación o respiración consciente ya marcan una diferencia enorme. Es como darle un reset a tu cerebro cada mañana. No se trata de volverte perfecto de la noche a la mañana. Se trata de ir fortaleciendo estos 8 radios poco a poco. Y cuando la rueda empieza a girar mejor, la vida deja de sentirse como una carrera agotadora y empieza a sentirse como un paseo más ligero, más consciente y mucho más libre. Este es el camino que puedes vivir hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo. Hoy. Llegamos al corazón de todo este viaje. Al punto que realmente libera. La felicidad como emoción pasa. Llega como una ola fuerte, te levanta, te hace sentir invencible, y luego se retira. Siempre se retira. Un ascenso, un viaje, un nuevo amor, un like masivo, todo eso genera una emoción que, tarde o temprano, se disuelve. Pero hay algo que sí dura. Algo mucho más valioso y estable. La libertad de no depender de esa felicidad.
La libertad de no estar esclavizado a la necesidad constante de que las cosas salgan como tú quieres. Cuando dejas de correr desesperadamente detrás de la felicidad y empiezas a soltar ese craving, ese aferramiento tan fuerte, surge algo diferente y profundo. No es un éxtasis constante, no es estar saltando de alegría todo el día. Es una alegría tranquila. Una paz profunda que no necesita condiciones externas perfectas para existir. Es como el cielo después de la tormenta, las nubes siguen pasando, pero debajo hay una claridad que permanece. Viktor Frankl lo vio en el lugar más oscuro imaginable, un campo de concentración nazi. Allí, donde todo te era arrebatado, la libertad física, la dignidad, la comida, la familia, Frankl descubrió una verdad que cambió su vida y la de millones después. Todo se le puede arrebatar a un hombre, menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su propia actitud en cualquier circunstancia, elegir su propio camino. Él vio a personas que, incluso en el horror, elegían consolar a otros, compartir su último trozo de pan, mantener la dignidad. Y entendió que, entre el estímulo y la respuesta, siempre hay un pequeño espacio. Y en ese espacio reside nuestro poder y nuestra libertad. El Buda, siglos antes, nos dio las herramientas prácticas para usar ese espacio con sabiduría. El óctuple sendero no es solo una lista bonita, es el entrenamiento para elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. La vida sigue teniendo dolor. Eso no desaparece. Enfermedad, pérdidas, rupturas, frustraciones, decepciones, forman parte del paquete del ser humano. Pero el sufrimiento extra que nosotros mismos añadimos con nuestra resistencia, ese sí puede desaparecer. Ese sufrimiento extra nace cuando decimos: esto no debería estar pasando. Quiero que esto dure para siempre. Esto es injusto y no lo acepto. Cuando sueltas esa resistencia, cuando dejas de aferrarte tanto, el dolor sigue ahí, pero ya no te aplasta. Se convierte en algo que atraviesas con más ligereza, en vez de algo que te destroza por dentro. Y en ese espacio que se abre, aparece la verdadera libertad. Una libertad que no depende de que todo salga perfecto. Una libertad que resiste las tormentas porque ya no estás atado a las olas. Esa es la gran promesa del camino, no una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas ya no te controlan. Terminar con el sufrimiento innecesario no significa volverte insensible. Significa volverte profundamente libre. Y esa libertad, esa sí que dura. El propósito de la vida no es acumular placeres. Es liberarte del sufrimiento que nace del apego. Cuando cambias la pregunta de ¿cómo puedo ser más feliz? ¿A qué me estoy aferrando? Todo cambia. Prueba solo una cosa esta semana. Practica mindfulness en una actividad diaria, lavar los platos, caminar, comer. O establece cada mañana una intención de amabilidad. Observa qué pasa. No necesitas fe ciega. El Buda decía, ven y ve por ti mismo. Si este vídeo te ha removido algo, dale like, compártelo con quien creas que lo necesita y dime en comentarios, ¿cuál es la primera cosa que vas a probar del óctuple sendero? Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la paz que buscas no está ahí fuera. Está en cómo miras dentro. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, y sé amable contigo mismo.